Estamos de vuelta entonces para la segunda parte de este tema. Vimos en la primera parte el ejemplo de Ana, una mujer temerosa, piadosa, que estaba en un contexto muy duro, muy difícil, ya que ella era estéril y no podía concebir. Y ella oró al Señor y le pidió un hijo para consagrarlo toda la vida para el servicio del Señor. El segundo ejemplo que vimos fue la instrucción que Dios le da a través de Moisés al pueblo de Israel, de la importancia de que la formación espiritual es responsabilidad de cada hogar, de cada familia. El tercer ejemplo que veremos se basa en Génesis capítulo 22. El ejemplo de Abraham, cuando él debe subir con su hijo Isaac a ese monte para sacrificarlo. Una de las cosas más importantes que podemos hacer como padres es enseñarle a nuestros hijos a buscar primeramente el reino de Dios, porque todas las demás cosas serán añadidas. Esta es una gran lección que Isaac tiene que aprender de su padre. Una vez que el muchacho se da cuenta que aquel sacrificio que iba a ofrecer su padre Abraham era el mismo, él se sujetó y se sometió a la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en esta historia, que parte como una historia trágica, que parte como una historia espeluznante tal vez, termina con una enseñanza maravillosa. La enseñanza de un padre dispuesto a obedecer a Dios, en primer lugar, sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, vemos a un hijo, un joven, Isaac, que se sujeta y se somete a la voluntad no solo de su padre Abraham, sino también a la voluntad de Dios. Es decir, ¿cuál es la enseñanza que nos deja esa acción de Abraham dentro de todas las que podemos rescatar? ¿Cierto? Con respecto a la familia, es que Abraham le dio una gran lección a su hijo Isaac, que a Dios se le obedece primero. Enséñales a tus hijos que Dios sea el primero en sus vidas y Él se encargará de sus asuntos. Comparte con ellos el poder de la oración, no solo de la rutina de la oración, sino que de la efectividad de la oración. Cada logro que ustedes tengan como padres, cada meta que ustedes puedan alcanzar, díganle a sus hijos, esto es por la bondad del Señor, es por la gracia del Señor. Dios ha respondido nuestras oraciones. Y verás que tus hijos aprenderán ese ejemplo de poner a Dios primero sobre todas las cosas. Y el último ejemplo que nosotros podemos ver es a través de Jacob, en Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Jacob hace una gran promesa delante del Señor. Señor, si tú me cuidas, si tú me permites volver a la casa de mi padre, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Sé que es un tema polémico tal vez para muchos, pero lo que vamos a referirnos en este tema principalmente es la obediencia al Señor con respecto a tus bienes. La Biblia dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todas las cosas son del Señor. Y muchas veces como seres humanos vivimos como que todo fuera nuestro, como que todo sale de solo de nuestro esfuerzo. Y el ejemplo de Jacob tiene que ver con reconocer que todas las cosas son del Señor. Eso es lo que nosotros hacemos cuando ofrendamos o diezmamos. Reconocemos que todo proviene de Dios y de lo recibido de su mano nosotros le damos. Debemos enseñar también a nuestros hijos la importancia de la generosidad. Debemos compartirles cómo Dios nos ha bendecido cuando nosotros abrimos nuestra mano en generosidad para el reino de Dios, para nuestro prójimo. La importancia de bendecir de una manera práctica. Comparte con tus hijos la importancia de bendecir a Dios. Comparte la importancia de tus hijos de que no solo se trata de nosotros, que Dios si nos ha prosperado es para que bendigamos a nuestros seres queridos, a nuestro entorno, a nuestro prójimo, que seamos generosos con nuestro prójimo, que seamos generosos cuando Dios nos dé la oportunidad de poder ser de bendición para otro. La palabra del Señor en Corintios, el apóstol Pablo dice, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos.
¿Qué significa este principio? Significa que el que es más bendecido, dice, no tuvo más, no tuvo en abundancia excesiva, sino que ese que tuvo más compartió con el que tenía menos. Y este es un principio fundamental para que tus hijos, tu descendencia, sea próspera, sea bendecida. Enséñale la importancia a compartir con el que tiene necesidad. Comparte esa experiencia que tú has tenido con Dios desde los primeros años de tu vida, teniendo siempre presente que tú eres el modelo a seguir para tus hijos. Para terminar, recordar las palabras del sabio Salomón en el capítulo 22, versículo 6 del libro de Proverbios. Salomón dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta palabra tiene relación con el camino de la vida, no solamente en el aspecto espiritual o eclesiástico. El libro de Proverbios se basa en la idea de un anciano, de un sabio anciano, hablándole a un joven. Esa es la figura que nosotros encontramos principalmente en este libro de Proverbios. Por eso que hay tantos consejos para niños, para padres, para mujeres, esposas, para novias. Hay consejos, ¿por qué? Porque es la figura de un hombre ya anciano, sabio, que instruye a un mancebo, como puede usarse en la jerga antigua, a un joven que va a enfrentar la vida. Por eso que este versículo nos debe alentar a nosotros a instruir a nuestros hijos en el camino de la vida, ya sea que ellos trabajen al 100% en el área ministerial eclesiástica o trabajen en el área profesional. Donde quiera que nuestros hijos trabajen, ellos pueden honrar al Señor y, como dice el proverbista, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Depende entonces de nuestra labor como padres, es que nuestros hijos sean agentes de bien que puedan dejar una huella en esta sociedad cada vez más tóxica. Que Dios les bendiga y que esta reflexión de la palabra pueda animarte a seguir adelante con esfuerzo, con dedicación y con amor en la formación de los más pequeños que un día llegarán a ser hombres y mujeres de bien. Dios te bendiga.